Bueno, el día de hoy vamos a trabajar unas técnicas que son, digamos, cercanas al agua, que fue lo que trabajamos la vez pasada, pero con pigmento acuarela. ¿Ok? Para esto, pues tengo acá los materiales que voy a utilizar. Tengo agua, un pote de agua, dos potes de agua, uno para el agua que va a estar limpia y otro que va a ser para limpiar los pinceles. Mi toallita para limpiar los pinceles con los que voy a trabajar y la paleta con ya algunos pigmentos de acuarela. La acuarela de por sí pues puede venir en diferentes presentaciones, puede venir en pastilla, puede venir en tubo como estas que yo tengo acá, dos que vienen en tubo, o en pastilla, cualquiera funciona muy parecido a las que tenemos acá en tubo. Para el manejo con acuarela de tubito, pues la idea es como sacar un poquito, ¿no? Sacar un tanto en alguna paleta o en algún elemento que yo pueda como mezclar, ¿no? Puede ser un plato, puede ser unas tapas plásticas, ¿cierto? O puede ser un mezclador de esos que tengo. Simplemente pues saco un tanto que yo necesite y lo dejo ahí al ladito del mezclador. Algo importante es tener claro que pues tener la boquilla limpia, ¿no? Dejarla sin ningún residuo porque si no después se sella con el pigmento y es difícil destaparla. Entonces dejarla siempre lo más limpio que podamos. Y bueno, tengo las dos aguas que les decía, una para limpiar y una para agua limpia fresca para ir como usando para pigmento. Entonces voy a hacer acá unas técnicas que pues nos pueden servir para crear diferentes formas de visualizar, ¿no? A partir de la acuarela. Entonces la primera voy a trabajar una degradación, ¿cierto? Con el pincel que ustedes como que tengan, no necesariamente pues tiene que ser un pincel redondo, puede ser un pincel plano, ¿cierto? Siempre y cuando tenga pues un buen cuerpo, ¿no? El cuerpo del pincel que no pierda muy fácil el cuerpo, que no se despeine, digamos, muy fácilmente. Aquí voy a trabajar entonces 8 técnicas básicas para acuarela. La primera pues es muy cercana a la que hicimos la vez pasada de aguada, entonces voy a hacer una degradación, voy a aplicar húmedo sobre húmedo. La primera que voy a hacer es una degradación sobre una superficie húmeda, ¿no? Ya sabemos, según lo que vimos la vez pasada, que al aplicarle agua a la superficie, pues va a hacer que fluya mucho más fácil la acuarela, ¿no? La agua que vimos la vez pasada con café es muy parecida, la técnica es muy parecida a la que vamos a estar trabajando ahorita. Entonces voy a humedecer bastante mi papel, ¿cierto? Dejarle una carga de agua y voy a tomar un poco de, un tanto de agua, lo voy a colocar en el espacio para mezclar y voy a tomar un tantico, no mucho, ¿cierto? Y lo voy mezclando con el agua, voy tomando un poquito de pigmento, lo mezclo con el agua y él ya empieza como a dejarse ver, ¿no? Cuál va a ser la tonalidad que como que yo voy a estar trabajando. Vale la pena siempre tener como un papelito o algo donde podamos como ir mirando qué tan densa está quedando la pintura, ¿no? Acá tengo un papelito, entonces voy mirando cómo es la pintura, si me parece, ¿cierto? Si está bien, entonces ya después de que yo esté con la seguridad de que es el tono que yo necesito, entonces voy a trabajar una degradación de húmedo sobre húmedo, ¿cierto? Recuerden que la vez pasada les decía que vale la pena levantar un poco el papel para que la gotica, ¿cierto? La gotica de agua vaya como fluyendo. Como ya tenemos una humedad, ¿cierto? Ella va a estar como intentando irse por la superficie húmeda, ¿no? Aprovechando la humedad. Entonces, lo que yo voy a hacer es coger esa gotica que va quedando al final y la voy desplazando a lo largo de toda la superficie, ¿no? Entonces aquí a medida que se va perdiendo, obviamente que va perdiendo la cantidad de pigmento en el pincel, pues va quedando la degradación, ¿cierto? Aquí que va terminando, allá no hay casi pigmento y vamos como se va limpiando, ¿no? Se va limpiando prácticamente con la superficie y pues vamos perdiendo pigmento y de esa forma pues nos va quedando una degradación muy plana, ¿cierto? También gracias a la humedad que tiene el papel. Ok, esa es muy parecida a la técnica que ya habíamos hablado la vez pasada, entonces digamos que pues no hay que
ahondar mucho. Bueno, la segunda que vamos a trabajar es una técnica de degradación de sobre seco, ¿cierto? Y vamos a intentar mezclar de pronto dos tonalidades. Entonces, antes de comenzar, voy a colocar un poco de agua limpia en cada uno de los contenedores de color, por si en algún momento se me llega como a ensuciar el agua que tengo para mezclar. Entonces, para que no se me contamine, voy a colocar un tanto de agua en cada uno de los contenedores que tengo para el agua, ¿no? Esto es más como, lo hago por prevención, por si de pronto se me llega a contaminar el agua, entonces para que no se me vaya a ensuciar. Listo, entonces estoy colocando acá agua, no mucha, ¿no? Ya sabemos, ya nos hemos dado cuenta que el pigmento de la acuarela, eh, digamos que con muy poca cantidad nos da pigmento, ¿no? Entonces pues no hay necesidad de una gran cantidad. Entonces voy a coger aquí un azul y voy a empezar a diluirlo con agua para buscando la tonalidad que yo quiero, la deseada. Voy a dejarlo un poquito cargado, ¿cierto? No tan cargado en agua, sino un poquito más cargado de pigmento para que me pueda dar la degradación, ¿no? Que es lo que estamos buscando ahorita. Entonces estoy trabajando sobre seco. Cuando se trabaja sobre seco, tengo que estar trabajando un poco más rápido, ¿no? Ser un poco más rápido porque precisamente el papel me obliga a que esté trabajando mucho más rápido. Estoy acá diluyendo con agua, ¿cierto? Bajando la tonalidad. Me obliga porque si yo no lo hago lo suficientemente rápido, se va a marcar, se seca muy rápido sobre el papel y se va a marcar un límite a donde yo iba. Entonces, cuando estoy trabajando sobre seco, tengo que ser como muy rápido, a diferencia de cuando estoy trabajando sobre humedad, que pues la misma humedad del papel pues me lo va a ayudar a mantener, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que ya termino mi degradación y ya quedaría húmedo, ¿no? Ya quedaría una técnica de húmedo. Entonces voy a hacer una degradación ahora de rojo, ¿cierto? Voy a mezclar dos colores, pero aquí obviamente ya tendría una técnica de húmedo sobre húmedo, que fue la que hicimos ahorita en la anterior degradación. ¿Listo? Entonces simplemente voy colocando abajo, voy a colocar un poco de pigmento en la parte más baja y voy a irlo desplazando hacia la parte superior. O sea, muy parecido a lo que hicimos la anterior, ¿cierto? Teniendo en cuenta que pues ya tenemos una humedad y tenemos cierta carga también de color, ¿no? Lo mismo que la anterior, a medida que yo voy subiendo, el pigmento se me va limpiando y a la vez se me va mezclando con el que yo ya tenía de base en ese momento. Entonces voy a aplicar acá un poquitico de agua, no mucho pigmento, ¿cierto? Simplemente como para que me tiña y vaya dejando entrever el otro pigmento y tenga una buena mezcla, ¿no? Entonces así lograríamos mezcla de dos colores al centro hacia una degradación. ¿Okay? La técnica, lo que les digo, es muy cercana a lo que hicimos la vez pasada con el café. Voy a limpiar bien mi pincel y voy a cargar de nuevo mi superficie de agua. Voy a hacer una técnica que sea pigmento húmedo sobre húmedo, ¿no? Simplemente voy este es un poquito más libre, ¿no? El ejercicio que voy a hacer ahorita es como gracias al agua y a la humedad pues se va a fundir el pigmento con la superficie, ¿no? Se va a diluir muchísimo más fácil, ¿cierto? Sin ninguna, digamos, un poco más descontrolado, ¿no? Lo que va a hacer ahorita es un poco más descontrolado. El, el, la humedad me va a generar también algo, ¿no? La misma humedad me da algo y eso es como lo chévere de las técnicas húmedas, ¿no? Que muchas veces tenemos medianamente el control, pero también hay cosas que salen del momento, ¿no? La mancha nunca va a ser exactamente igual en dos proyectos, ¿no? En dos obras. La mancha es completamente diferente por más de que intentemos hacerla lo más cercano, ¿no? Hay cosas que también no lo da el azar del momento, ¿no? La suerte y el pigmento como se adapte a la superficie, ¿no? Entonces es una forma de pronto de generar texturas, de generar fondos, ¿cierto? Que nos puede servir y que digamos que tenemos hasta cierto punto el control. Digamos, la otra parte ya, lo que les decía, nos la da un poco más el azar. Digo, tengo hasta cierto punto porque pues yo puedo determinar cuáles son mis áreas de color, hasta dónde van esas áreas de color, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo necesito? Tengo hasta ahí un cierto control,
pero ya como en la forma como ellos se van mezclando, como se va creando la textura, pues ahí sí ya es mucho más, yo digo, del azar de la gota, ¿no? Del momento. Entonces eso es algo interesante, algo que digamos nos lo da la técnica húmeda, ¿no? Las técnicas húmedas siempre me van a dar esa posibilidad también de algo de suerte, ¿no? Algo de lo que nos va arrojando el momento. Y eso es algo que le da ganancia también a la acuarela. Entonces voy a cerrar un poquitico acá el cuadrado y ya. Creo que ya tenemos algo como en pigmento interesante. ¿Okay? Entonces húmedo sobre húmedo, ya sabemos, se va a mezclar muy bien todos los colores, ¿cierto? También dependiendo la cantidad de humedad que le haya colocado a la superficie. Entonces voy a limpiar mi pincel, voy a hacer una cuarta aplicación. Para esto sí necesitaríamos, aparte de los materiales que ya tenemos, una servilleta, traje acá una servilletica o un papel absorbente, ¿cierto? O un papel de pañuelo, un papel que no se me vaya a leer completamente. Antes de empezar voy a recoger un poquitico aquí la gotica, porque si no me va a manchar demasiado. Yo puedo ir recogiendo pigmento, ¿cierto? Donde ya no lo voy a necesitar, pues con un pañito húmedo, una toallita, una servilleta en este caso, ¿cierto? Voy como recogiendo el pigmento hasta donde yo lo necesite, ¿no? Simplemente como para que no se me vaya a encharcar y pues me cree de pronto una tonalidad que yo no necesito, ¿no? Yo quiero que un poquito más planito, entonces voy a quitarle un poquito de densidad aquí en la gota final que quedó. Listo, entonces vamos a la cuarta técnica. Voy a limpiar bien mi pincel. No olvidar siempre bien limpiar el pincel, ¿cierto? Para no contaminar colores, para no contaminar lo que necesito. Esta vez voy a trabajar un poco la técnica de sobre seco, ¿cierto? Voy a aplicar un pigmento bastante cargadito, un pigmento que me dé un poco de carga, ¿cierto? Y voy a aplicarlo con libertad, ¿no? Aquí es muy libre lo que estoy haciendo, no tengo ahorita ninguna pretensión de forma, sino estamos buscando texturas y técnica básicamente. Entonces voy a aplicar acá unos colores muy cercanos, estoy utilizando acá unos colores como muy análogos, ¿no? El azul, el verde son colores análogos para crear una gama como que no vaya a ser como tan agresiva visualmente, ¿no? Entonces acá simplemente estoy pensando en una armonía de color por análogos. Y voy a coger acá un tanto de violeta, ¿no? El violeta, digamos que es análogo del azul, pero hacia el otro lado del círculo cromático, ¿cierto? Y digamos que en esa forma pues se puede adaptar muy bien también a este tipo de composición que yo estoy haciendo. Entonces aplico acá, me crea algo cercano a lo que tenemos en la anterior, ¿cierto? Estoy trabajando, pero esta vez estoy trabajando de sobre seco. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a coger el papel, ¿cierto? Servilleta que tengo en este momento, lo arrugo no con mucha fuerza y voy a colocarlo sobre la superficie húmeda, ¿cierto? Esta es una técnica que funciona muy bien de pronto para crear espacios más suaves, ¿no? Para crear como brumas, para crear como nubes, ¿cierto? Espacios como con niebla. Esta técnica me puede funcionar muy bien porque lo que va a hacer es como crear ese tipo de ambiente, un tipo como de nubes y ese tipo de cosas. Entonces vamos a dejarlo secar acá un momentico, ya lo dejamos ahí quietico que no se nos vaya a mover. Y bueno, queda diferente, o sea, habría que hacer la técnica también, queda un poco diferente, yo dejo secar un poquito más el agua, entonces por si lo quieren crear. Limpio de nuevo mi pincel y voy a aplicar acá también directamente sobre el papel seco digamos una parte rojos y aquí voy a intentar trabajar un poco más como complementarios para crear un poquito más de vibración, estoy mirando también a la vez cómo se comportan, ¿no? Cómo se comportan las composiciones que estoy haciendo cromática, ¿no? La anterior estaba más trabajando por análogos, aquí voy a intentar trabajar un poco más por colores complementarios, digamos que en búsqueda de un poco más de contraste cromático, ¿no? Un poco más dinámico.
Entonces también ya ir pensando en color, ¿cierto? De aplicar, sabemos todos que el verde y el rojo pues son dos tonalidades que son complementarias, ¿no? O sea, están en los polos opuestos una con respecto al otro en el círculo cromático. Voy a aplicar acá un poco de amarillo para intentar suavizar ese salto, ¿cierto? Ese salto brusco que hay de rojo y verde, ¿cierto? Simplemente lo que les digo, estoy también mirando cómo se comportan lo que pueden ser armonías para cuando yo esté ya trabajando, ¿no? Y esto vale la pena que ustedes lo hagan también, ¿no? Mirando qué pasa si, cómo se comporta un color con el otro, ¿cierto? Eso hace parte del conocer la técnica y de mirar qué posibilidades tengo. Entonces voy a seguir aquí aplicando un poquitico más de pigmento. ¿Por qué aplico bastante pigmento? Porque esta técnica que estoy haciendo funciona más con un pigmento un poco más cargado, que no me quede como tan diluido y tan aguado. Funciona y va a dar un aspecto mucho más interesante. ¿Listo? Entonces lo coloco ahí y para esta técnica voy a utilizar un papel vinipel, ¿cierto? Esto es de cocina, o puede ser una bolsa plástica también si queremos. Lo que voy a hacer es arrugarla, ¿cierto? Arrugarla, el papel vinipel en este caso lo voy a mantener ahí esperando que se seque. Digamos que esta técnica se demora un poco más en secar, precisamente porque no estoy dejando que el ambiente me influya, ¿no? Que me genere que me lo ayude a secar el papel. Bueno, acá en esta ya estoy liberando aquí el papel, ¿cierto? Y me está creando, como lo que les decía, una bruma, ¿no? Como unas nubes. Ayuda a suavizar el pigmento, que era lo que se pretendía como con esa técnica, ¿ok? Ok, vamos con otra nueva técnica mientras se nos seca la anterior que tenemos con vinipel. Y a esta también bueno, esta si yo quisiera la puedo también trabajar sobre húmedo sobre húmedo, o puedo trabajarla sobre papel seco, ¿no? Acá voy a arrancar con papel seco. Voy a aplicar también dos colores que mezclan muy bien, ¿no? Que es el azul y el rojo. Ok, vamos a... No estoy intentando ahorita crear una degradación, simplemente estoy creando mezclas de colores, no ninguna pretensión como lo que vemos arriba, que era perfectamente la degradación. Acá simplemente estoy buscando mezclar y encontrar textura, ¿cierto? Por eso no le estoy, digamos, siendo como tan juicioso en la degradación, sino simplemente estoy colocando pigmento, unos colores que pues me gusten, que yo diga que hacen una combinación agradable, visualmente atractivo, ¿cierto? Para llegar a la técnica que vamos a hacer. Bueno, algo así, estoy colocando acá como ya algo final de pigmento. Ok, para esta vamos a utilizar alcohol, ¿cierto? Alcohol del que venden en una droguería, y vamos a utilizar unos copitos, o puede ser un copito de algodón, un tantico de algodón, o un papel, una servilleta. Aquí lo voy a hacer con unos copitos, ¿cierto? Y antes de que se me seque del todo la técnica, pues bueno, saco acá un poquito para no contaminar el alcohol, ¿no? Saco un poquito acá, cojo mi topito, ¿cierto? Y voy a dar puntas, voy aplicando con la punta del copito, dando como golpecitos sobre la superficie, ¿no? Lo que les digo, aquí pues lo estoy trabajando totalmente húmedo sobre húmedo, pero digamos que hay variación si yo ya dejo secar un poquitico más el papel, ¿no? Aquí está bastante cargado todavía de humedad, pero pues valdría la pena que ustedes también intentaran, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo dejo secar un poquitico más el papel sin que quede completamente seco? O sea, ya cuando está completamente seco el papel ya no nos va a dar, ¿cierto? Y es esto que nos está dando como unos destellos, ¿cierto? Como que se abre el color y me genera como esos destellos de tonalidades, ¿no? Es una técnica algo bien interesante, puede ser para hacer texturas de grama, de flores, bueno, ya de acuerdo a lo que uno esté pintando en la obra, pues uno dice, ok, yo puedo utilizar aquí de pronto alcohol para generar lo que quiero visualmente, ¿no? Estamos ahorita generando como textura. Esta otra que voy a hacer también es
lo que les digo, todas estas que estamos haciendo hoy son full para generar textura con acuarelas, ¿cierto? Son muy húmedas, si ustedes se dan cuenta, pues de por sí, la técnica de la acuarela, pues como su nombre lo dice, es agua, ¿no? Acuarela, ¿cierto? Entonces nuestra base es completamente húmeda y ahí vamos a aprovecharnos de esa humedad, ¿no? De antes de que se seque. O sea, todas estas técnicas funcionan muy bien antes de que se seque, y de por sí la acuarela funciona muy bien antes de que se seque si yo estoy tratando o intentando crear mezclas cromáticas, ¿no? Aunque se puede trabajar también, digamos, transparencia, ¿no? Transparencia es que dejo secar el pigmento y aplico después otra sobre ella y me va a generar como una capa más suave, ¿no? Completamente transparente de pigmento. Esa es una ventaja que tienen las acuarelas, que si yo llego y le aplico, dejo secar y aplico un pigmento, me permite ver el color que hay detrás, ¿no? Me alcanzo a dejar ver algo del color que es atrás. Listo, acá voy a recoger un poquito de pigmento. ¿Okay? Y para esta técnica vamos a utilizar algo que también usualmente uno tiene fácilmente en su casa, ¿cierto? Sal, ¿cierto? Acá voy a utilizar, sal marina, que es la que yo tengo en casa, ¿cierto? Puede ser de grano grueso, puede ser de grano fino, ambas dan como más o menos lo mismo, entonces voy a coger un tanto de granitos de sal, ¿cierto? No mucha, no mucha tampoco es irlo a tapar completamente, ¿cierto? Como muy controlado, entonces voy a coger, dejamos esto por acá, y voy a tomar una pizca, y voy colocando granitos, voy colocando granitos como controladitos, ¿no? La idea es que no nos vaya a quedar como una montaña de arena, sino como que nosotros vamos mirando dónde van cayendo estos granitos, ¿cierto? Y nos va a generar una textura completamente diferente, como que el grano de sal lo que hace es como capturar agua, ¿no? Absorber agua, y nos va creando como explosiones de color, ¿no? Como que el color se va yendo hacia el exterior de donde está el grano de sal, precisamente porque la sal está intentando absorber. Esta técnica también es demorada, ¿cierto? Se nos demora un poquito mientras se seca completamente, ¿no? Aunque sabemos que la sal está absorbiendo humedad, pues tenemos que esperar hasta que seque completamente para que nosotros podamos, digamos, ver el efecto como lo deseamos, ¿no? Este último que voy a hacer en este momento, voy a trabajar con una crayola blanca en este caso, pero puede ser una crayola de diferentes colores, puede ser crayola o puede ser un pastel graso también, ¿no? O unos colores, lápices de color el que es graso también, pues me va a dar como la posibilidad que estoy cogiendo simplemente para crear como una textura, ¿cierto? Sabiendo que si estoy cogiendo un elemento graso, pues el agua va a repeler el agua, ¿no? No va a penetrar el agua donde está esa parte grasa, que es lo que estoy haciendo acá. Simplemente estoy creando como una textura cualquiera en este caso, simplemente como para ver la técnica. Y sabiendo esto de que el agua se repele, entonces voy a hacer una aguada, ¿cierto? Una técnica muy aguada, cargadita de agua, para mirar hasta dónde nos dio, hasta dónde nos está quedando la máscara que creamos, ¿no? Es como crear una máscara con con este pigmento grasoso, ¿no? Entonces acá miren que nos crearon como unos canales, ¿no? Se crean como unos canales donde podemos aprovechar, digamos que nos está generando unos espacios que los podemos también aprovechar para ir aplicando diferentes pigmentos, ¿no? Ir creando como una textura diferente, un intento de cómo mezclamos color y cómo podemos hasta un punto muy, digamos, en cierta forma controlado, qué pigmento se nos vaya, ¿no? O qué pigmento como que nos quede. Nos funciona muy bien para hacer texturas de tela, texturas de plantas, de flores, de espacios abiertos, funciona muy bien, ¿no? O de pronto para crear brillos, ciertos espacios donde yo ya sé que va a quedar un brillo, pues puedo aplicar este tipo de técnica. Lo que les digo, acá lo utilicé con una blanca que pues funciona bien, pero pues ustedes pueden hacer el intento. ¿Qué pasa si lo hago con una verde o con una amarilla o con una roja, ¿cierto? Lo interesante de la blanca es que pues me va a conservar como la tonalidad base del papel, ¿no? En este caso, que mi papel es completamente blanco. Entonces
Por eso les digo, vale la pena como que ustedes también miren qué posibilidades hay con otros tonos. Bueno, con respecto a, a la técnica que hice como de la bruma, ¿cierto? Esta que está aquí arribita, pues voy a hacer una otra práctica, digamos que es parecida, muy cercana, ¿cierto? Aquí en la parte de abajo no había tenido cuadrito, lo voy a hacer ahí sin ningún recuadro, pero digamos que no voy a dejar secar tanto el papel, no lo voy a colocar ahí sobre, ¿cierto? Sobre el, que se seque o que mantenga ahí, ¿cierto? Lo que les digo, estas técnicas funcionan un poco diferentes si yo lo dejo secar un poquitico más el papel o si trabajo sobre el papel completamente húmedo, ¿no? Entonces vale la pena que también ustedes hagan como la experiencia aquí, pues por tiempo lo estoy trabajando muy húmedo, ¿cierto? Las técnicas todas las estoy trabajando muy húmedo, apenas prácticamente acabo de aplicar pigmento, ¿no? Pero ustedes pueden hacer la práctica en la que dejan secar un poquitico más, que absorba un poquitico más el pigmento, lo que les digo, sin que se llegue a secar completamente, porque ya después no nos va a dar el efecto esperado, ¿no? El efecto deseado. Listo, entonces voy a hacer aquí algo muy parecido, la técnica es muy parecida, me va a dar también algo muy cercano. ¿Cierto? Estoy colocando acá unos colorcitos densos, estoy dándole un poco de densidad. ¿Por qué? Porque con lo que voy a hacer es prácticamente recoger tinta. La técnica que voy a hacer ahorita prácticamente va a ser como de recoger pigmento, ¿no? Entonces, pues por eso lo estoy dejando bastante cargado. Este lo pueden hacer, lo que les decía, ahorita lo vuelvo a hacer con unas, lo voy a hacer también con servilleta, pero ustedes lo pueden hacer con otro tipo de papel, ¿cierto? O con un algodón, o con una gasa, ¿cierto? O con papel bond, ¿cierto? El papel bond de 16 lo doblo y el papel también va a absorber, ¿no? Y me va a crear otro tipo de textura. O sea, esta es como una base, lo que yo estoy haciendo simplemente es un qué puede suceder, ¿cierto? Pero ustedes también a partir de la exploración pues lo pueden lograr. Acá voy a hacer un copito de papel y simplemente voy a oprimir, voy a quitar partecitas, ¿cierto? Como unos golpecitos, lo que les digo está muy húmedo todavía, por eso de pronto no se alcanza a ver muy bien, valdría la pena dejarlo secar un poquitico más, pero bueno, inténtenlo cuando ya se ha secado un poquito más la humedad, yo creo que pues va a dar como otras posibilidades. Bueno, ahorita ya voy a dejar secar un momento todo el proyecto que tengo acá, ¿cierto? De muestra. Dejarlo secar para que nos dé el de la sal y nos dé el del vinipel. Ok, bueno, aquí ya pasó un tiempo, ya se secó bastante, ya nos damos cuenta que la sal se puede desprender fácilmente. ¿Cierto? Entonces voy a quitar cuidadosamente con el dedo la sal, ¿cierto? Voy quitando como la sal ahí sobre la superficie, no fuerte, no muy duro porque pues también podemos maltratar el papel también dependiendo de la sal que hayamos utilizado. Yo como tengo un grano grueso, pues puedo dañar lo que estaba esperando que sucediera. Voy a recoger acá mi sal. Okay. Y bueno, nos crea una textura bastante interesante, ¿no? Como que se volvió como algodonosa. Y este del vinipel, bueno, aquí ya lo pude separar, bueno, no fue lo que esperaba, hubiera quedado esperando que marcara un poco más como las divisiones de color, como unas marcas más fuertes de color, pero bueno, son intentos, vale la pena como estar practicando, ensayando, y bueno, más o menos estas serían como unas técnicas básicas de lo que puede hacerse con acuarelas. Y lo que les digo, pues experimentar. Yo creo que esta es algo, es simplemente una base, pero ustedes con la experiencia y la experimentación pues pueden lograr de pronto cosas interesantes visualmente, ¿no? Entonces pues lo que les digo, este es un comienzo, yo creo que de ahí en adelante ustedes van a proponer también. Ok, entonces ahí tendríamos finalizado nuestra práctica de textura con acuarelas. Y aquí les dejo pues cómo quedaron finalmente las técnicas una por una, un poquito para que las puedan visualizar mucho mejor. Bueno muchachos, esto es todo por el día de hoy. Entonces nos estaremos viendo en otra ocasión. Que estén muy bien.